amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta segunda cumbre del Quebrantamiento a la Transformación 2022. Bienvenidos a esta entrevista con Daniel y Pili Saavedra. Ellos son unos amigos muy queridos. Bienvenidos, Dani y Pili. Estamos muy contentos de que hayan aceptado. Dado nuestra invitación para que nosotros y la audiencia conozcan un poco más acerca de sus vidas, de quiénes son el hombre y la mujer detrás de ese ministerio que tienen y cómo Dios ha transformado sus vidas en esos momentos de dolor. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, más bien gracias a ti, querido Marito, a toda la gente del ministerio. Gracias por invitarnos, por darnos el honor de poder estar aquí juntos, esta vez junto a mi hermosa esposita, y doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir lo que de gracia hemos recibido, para darlo también de gracia. Y estoy muy feliz porque el año pasado, por situaciones particulares, yo no pude estar presente en esta hermosa entrevista, y realmente quiero decir algo antes de que empiecen las preguntas. Es muy lindo y muy valioso hablar de todas las bendiciones, de todas las victorias que el Señor nos da en nuestro caminar diario, porque hablan de su naturaleza, ¿no es cierto?, del Padre que tenemos. Pero creo que hay aún mayor peso de gloria cuando las personas que estamos aquí en esta pantalla podemos ser vulnerables y exponernos a nuestros momentos de debilidad, a nuestros dolores, quebrantos, abrir nuestro corazón tal cual estuvimos, todo lo que sentimos, y dar de esa vulnerabilidad. Porque, como dicen las Escrituras, es un honor ser parte de los padecimientos de Cristo. Y cuando los hijos de Dios sufrimos o padecemos o pasamos por situaciones difíciles, pensamos, por lo que el mundo nos enseña, que hay fracaso. Y el enemigo trata de destruirnos en medio de nuestro dolor. Pero lo que el Señor hace es que Él transforma nuestro dolor en un peso de gloria, nuestra herida en nuestra sanidad, nuestro luto en una danza, en un manto de alegría. Y ese es un testimonio poderoso. Así que gracias, amigo, gracias, Omarito, y gracias a todo el ministerio por hablar de esto, por hablar de lo que viene después del quebranto, la esperanza que no avergüenza. Así que es un honor estar hoy día contigo y con todos los hermanos que nos escuchen. Muchas gracias. Y me encanta eso, ¿no?, que acabas de mencionar, cómo Dios transforma nuestro dolor en algo bueno, como dice en Romanos 8:28, o de que todo nos ayuda bien. Honestamente no sé cómo le hace Él, pero de alguna forma utiliza aún todas nuestras metidas de pata, nuestros errores, para llevarnos a ese lugar hacia sí mismo, para conocerlo más. Y en ese sentido ahora les voy a dejar la palabra para que nos cuenten cuáles han sido esos momentos que han sido de quebranto y que Dios ha utilizado para transformarlo. Así que adelante, bienvenidos nuevamente. Gracias. Bueno, podríamos, creo que, hablar de muchos momentos de quebranto. La anterior oportunidad comenté un poco lo que vivimos, pero que creo que es una de las circunstancias más, digamos, características de quienes somos por lo que vivimos. Como decía bien Pili hace un momento, el ser vulnerables nos ayuda a poder abrir el corazón y entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, aún en medio de los tiempos difíciles. Pili y yo amamos al Señor y conocemos al Señor por muchos años. Lo hemos servido desde antes de casarnos incluso. A cada uno tenía un corazón y estaba de alguna forma involucrado en la iglesia, sirviendo al Señor. Y una vez que nos casamos, pues también Dios nos permitió servir juntos, trabajar para la obra y entregar nuestra vida. Ese siempre fue nuestro anhelo, siempre fue nuestro corazón, y Dios nos estaba regalando la hermosa oportunidad de hacerlo como matrimonio, como pareja.
Pero creo que como muchos, como la gran mayoría de nosotros, pasamos un tiempo realmente de quebranto en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Pasamos un tiempo en el que de verdad el enemigo quiso meter su cola, porque esto es clave, necesitamos entenderlo. El enemigo siempre va a querer meter la cola para tratar de traer lo que dice la palabra: muerte, destrucción, y también de robar el propósito, robar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y él no duerme en eso. Entre paréntesis, una pequeña acotación, porque a veces él entiende y sabe más o está más consciente del propósito que cada uno de nosotros tenemos que nosotros mismos. Es verdad. Entonces, él entiende eso y trata de atacar, destruir, robar y matar, porque eso es una amenaza al reino de las tinieblas. Entonces, si estuviéramos más conscientes de quiénes somos, de qué es lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, tal vez estaríamos más atentos a esos ataques. Y cierro paréntesis. Exactamente. Necesitamos estar pendientes de lo que el enemigo quiere hacer para pararnos en contra de ello. Y sus ataques son sutiles. Cuando empezamos a tener problemas en nuestra relación como matrimonio, años atrás, nosotros estábamos trabajando y sirviendo en la iglesia. Como pastores de jóvenes, como líderes de la alabanza, estábamos sirviendo al Señor en muchas formas. Pili tenía grupos de mujeres a su cargo, estaba dando mucho en el colegio también, era parte de digamos, quiero decir liderazgo, pero de la directiva, exactamente, del personal administrativo, esa era la palabra que estaba buscando, del personal administrativo y académico del colegio. Es decir, estábamos entregándolo todo. Y ojo, cuando uno está ahí en el frente de batalla, sirviendo, haciendo y dando las cosas, no cometamos el error de pensar de que lo tenemos todo solucionado, de que todo está bajo control. Al contrario, es cuando más tenemos que estar pendientes en nuestras rodillas y buscando al Señor con mayor intensidad, porque es ahí donde el enemigo más quiere atacar, porque quienes estamos sirviendo al Señor en posición de liderazgo somos vulnerables a ser golpeados con más fuerza todavía. Y estando en esa posición, pensando que lo hacíamos bien al entregar nuestro 100%, y está bien hacerlo, nos olvidamos de algo que es sumamente importante, que es guardar nuestro propio corazón, guardar nuestra relación y guardar nuestro corazón. Eso es importante que tomemos en cuenta, que tenemos que velar también no solamente por el corazón y por la situación de los demás, sino también por el nuestro y por la relación que estamos viviendo. Y cuando el enemigo empezó a traer entre nosotros esa distancia tan sutil al principio, que ni la podíamos percibir, con el tiempo fue creciendo y nos vimos en un momento demasiado distanciados el uno del otro, demasiado alejados en nuestro corazón, y en eso había muchas otras cosas que entrar en detalles nos tomaría demasiado tiempo, pero empezaron a suceder muchas cosas que no nos permitían comunicarnos de la manera correcta. Y no solamente estábamos viendo esto en nuestra situación matrimonial, sino obviamente estaba afectando a nuestras dos hijas, que en ese momento eran pequeñitas, eran niñas muy pequeñas. Y el ambiente en la casa se tornó un ambiente demasiado tenso en todos los sentidos. Y lo que no hacíamos era poder conversar y hablar de lo que estaba pasando. Y recuerdo que no solamente se trataba de no conversar entre nosotros lo que cada uno estaba sintiendo o con aquello que estaba luchando, sino que cometimos el error más terrible y más trágico que una persona puede cometer cuando está pasando por un valle de sombra de muerte, que las escrituras nos advierten que van a venir a nuestro caminar. Y es que no fuimos valientes y vulnerables de ir a las personas en autoridad sobre nosotros y contarles nuestra situación. Como les contaba Dani, estábamos muy ocupados sirviendo al Señor, trabajando en el reino, pero a pesar de que éramos personas bajo autoridad,
abrazamos más nuestra reputación, el temor a qué van a pensar, qué van a decir, qué van a creer de nosotros, que el correr a nuestros pastores, a personas en autoridad sobre nosotros, o aún a nuestros papás naturales, y pedir ayuda. Nos cuesta a veces horrores pedir ayuda y exponernos, ¿no? Eso fue trágico. Y ahí, en ese sentido, tengo una pregunta. ¿Cómo era, o sea, porque veo que eran ministros del Señor, tenían ministerio, podríamos decir que eran exitosos a los ojos del hombre, ¿no? Entonces, ¿cuál era la diferencia entre ese éxito y la realidad cuando llegaban a casa? O sea, ¿cómo era? Porque seguramente de afuera parecía todo muy lindo para los que estaban afuera, pero ¿cuál era la realidad que cada uno vivía cuando llegaba a casa en ese tiempo y que les dio el clic como para decir, aquí algo no anda bien, o si no se dieron cuenta o se hicieron los locos? ¿Qué pregunta más excelente, Omarito? Porque creemos profundamente con Dani que una de las razones por las cuales el Señor ha permitido esta pandemia que acabamos de vivir tan intensamente es porque el corazón del Padre está llevándonos a enfocarnos no en lo que hacemos, sino en quiénes somos. Porque como bien dices, aparentemente había éxito, servicio total al Señor en nuestra vida, en todas las cuestiones de la iglesia, era de lunes a lunes, desde las 5 de la mañana en la oración hasta que las velas no ardan. Y claro, eso puede catalogarse como un éxito, pero el Señor que pesa los corazones, el Padre de las luces que ve en lo íntimo, en lo secreto, nos ayudó a ver que lo que había entre nosotros no estaba fundamentado de la manera correcta, ¿sí? Y Él permitió la crisis, Él permitió que este aparente éxito se caiga al piso, porque de pronto estábamos haciendo mucho, pero no estábamos siendo. Lo que el Padre quería que seamos. Y entendemos de parte de Dios que estos últimos años que hemos vivido en la humanidad entera, y sobre todo hablando de la iglesia del Señor, es porque el Señor quiere que dejemos de estar ocupados en asistir a todas las reuniones, al local de la iglesia, a todas las actividades, en todo lo que teníamos que hacer, y nos metió a casa en lo íntimo para que lo que realmente somos tome raíces. Y ¿sabes qué es tan hermoso? Que un árbol solamente crece en sus raíces a la profundidad de la tierra, a mayor expresión en la época del invierno. Es en el invierno, cuando todo está frío, cuando todo está seco, cuando el sol no está calentando lo suficiente, cuando las hojas no ocultan el tronco, las ramitas, donde no hay cómo aparentar que somos lindos. Estamos pelados, expuestos, desnudos. En ese frío del invierno, en el sufrimiento, que es lo que justamente habla este tiempo, estos talleres, estas charlas, es cuando nuestras raíces van a lo profundo, cuando las raíces crecen, donde buscan las aguas. Y con Dani entendimos que había potencial en nosotros, había llamado, había destino, había palabra, hemos crecido en la iglesia, teníamos tesoros de parte de Dios, pero no bastaba hacer y estar ocupados, teníamos que ser. Y el Señor permitió la crisis, casi el rompimiento. Para los que no oyeron a mi esposo el año pasado, en la charla del año pasado, un poquito de contexto, nosotros incluso llegamos a estar separados por 3 meses y medio. Y eso es considerado un fracaso total. Oh, sí. Y lo era para nosotros, casi nos destruye por completo.
Pero el Señor usó el valle de sombra de muerte para más adelante tender la mesa delante de nuestros angustiadores, delante de nuestros enemigos, comer pan con nosotros, tomar el vino con nosotros, partirse a sí mismo y recordarnos que en el sacrificio que Él pasó en la cruz, nosotros podíamos tener una segunda oportunidad. Y es en esa segunda oportunidad en la que ahora vivimos. Y en ese tiempo de fracaso, nos acabas de hablar de 3 meses y medio, ¿qué pasaba en la mente de cada uno de ustedes acerca uno de sí mismo, de Dios, y el del uno del otro, ¿no? Porque en esos tiempos en que parece que Dios no está o que nosotros, como le dije hace un momento, metimos la pata, lo primero que hacemos es pensar que Dios nos soltó, que ya se acabó todo, o echar la culpa como lo hizo Adán. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo era en cada uno de ustedes las preguntas hacia Dios, hacia sí mismo? Voy a empezar yo, y estaba buscando un versículo mientras hablabas, y voy a empezar yo contándoles qué pasaba por mi mente. Por mi mente, cuando estuvimos en ese tiempo de estar separados, fue cuando, como tú decías hace un momento, Omar, hubo el clic de que algo no estaba bien y no veíamos en ese momento otra solución más que tener este tiempo de separación. Y honestamente, lo voy a decir de la forma más cruda posible, fue horrible. Fue un tiempo muy feo, porque yo personalmente, y ahora les voy a contar un Pili cómo se sentía ella, pero me sentía en un lugar vacío, como en un lugar sin nada alrededor, pero mucho menos nada hacia abajo, como que no tenía en dónde pisar mis pies. Todo aquello por lo que había creído, vivido como cristiano, como hijo de Dios, para mí se había caído al piso y no tenía dónde pararme. Era una sensación muy fea. Y el versículo que estaba buscando, porque describe cómo me sentía, está en el Salmo 11, versículo 3, que dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y yo creo que el salmista, cuando escribió este versículo, se sentía como yo, que no habían fundamentos, que no había dónde pisar. Me sentía en el medio de la nada y no sabía a dónde ir, de dónde agarrarme, dónde pisar. Era una sensación muy fea la que sentía, y la verdad es que fue un tiempo muy desesperante para mí. Para mí fue muy doloroso porque y creo que el Espíritu Santo está como trayendo recuerdos a mi corazón en este momento. Yo me sentía totalmente fracasada porque generalmente cuando hay temas matrimoniales, y no es por acusar, pero generalmente son los varones los que se van de la casa, y es la madre abnegada la que se queda con los hijos. En mi caso, yo fui la que me marché de la casa. Mi corazón estaba tan quebrado, Marito, y a las personas que nos están escuchando, mi corazón estaba en tal desesperanza, en tal decepción, frustración, y tenemos que entender que a veces el sufrimiento también nos lleva a pecar, porque distorsionamos la voz de Dios, distorsionamos el diseño de Dios, y el sufrimiento, en lugar de llevarnos a los pies de Jesús, nos lleva a una independencia. Y yo caí en eso, en buscar una independencia por causa de lo que estábamos viviendo. Y yo me fui de mi casa, fui yo la que se marchó de la casa. Fui yo la que dejé a mi esposo, a mis hijas pequeñas, nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, mi trabajo, todo lo que teníamos. Y de verdad siento que es el Espíritu Santo como poniendo en este momento esta sensación en mi corazón. Porque cuando hablábamos de sentarnos a hablar contigo, la verdad es que estaba bastante tranquila, pero ahorita es como que siento su presencia aquí conmigo. Y sabes, yo incluso consideré el suicidio. Y hice algunas cosas que no debía haber hecho para lograr este objetivo. Así que yo sé lo que huele la muerte.
Yo sé lo que huele la boca del infierno. Si nos preguntas cómo nos sentíamos, pues yo me sentía en el infierno mismo. Sí. Yo sé cómo huele la garganta del diablo. Los susurros que él trae a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, aún a nuestro espíritu, tergiversando la voz de Dios. Como tú decías hace un momento, él empezó en el Edén, tergiversando la voz de Dios cuando se atrevió a hablarle a Eva y a tergiversar la voz de Dios. Lo sigue haciendo hasta ahora. Y yo sé lo que es tocar fondo, lo que es equivocarte hasta lo sumo y sentir que no tienes nada de qué agarrarte. Me sentía completamente indefensa, vulnerable, abandonada, a pesar de que yo era la que me había ido, pero al mismo tiempo sentía que el Señor no quería saber nada de mí, que había perdido toda oportunidad de poder complacer su corazón. Y pensaba honestamente que lo único que yo merecía era la muerte y el infierno. Los fracasos en el mundo son normales, pero el problema de fracasar a veces en la iglesia es que, como sabemos mucho del mundo espiritual y de las escrituras, el enemigo se aprovecha de eso y nos condena con su boca. Así que si hay alguien que me está escuchando hoy día, que ha estado o está como estuvimos nosotros un día, o como yo, que se equivocó hasta lo sumo, que sabe lo que es sentir la muerte, sentir que te equivocaste hasta en lo más profundo de tu esencia, y que no hay esperanza para ti, que el Señor se ha dado la vuelta, que no quiere verte, que su rostro se ha mudado de ti. Hoy vengo a decirte, y no por mí, sino por quien es nuestro Padre. Hay esperanza de restauración, de restitución. Lo que el enemigo piensa para mal, el Señor lo obra para bien. ¿Por quién es Él? Por causa de Él mismo, no porque nosotros seamos el cherry del helado, aquí la tutti que nos merecemos todo. No, es por los méritos de la cruz, por lo que Jesús hizo por ti y por mí. Gracias, y no importa cuán profundo hayas caído en ese pozo, cuánto apeste a infierno, a muerte, a condenación, a destrucción, a desesperanza, a mentiras. El Padre viene y mete su mano y te saca de ahí y te lava las vestiduras, te cambia entero, te abraza, te besa con los besos de su boca y puedes empezar otra vez. Amén. Esos momentos en que ambos estaban cada uno por su lado, por lo que entiendo, en esa oscuridad, habían esas ventanas en las que Dios se asomaba y les decía, todavía estoy acá. Habían como esos flashes de la voz de Dios, de esperanza, en el medio de todos los errores, de pecados o preguntas. ¿Puedo empezar? Adelante. El Señor nunca se va de nuestro lado. Nunca. Su voz suena todo el tiempo. Somos nosotros los que a veces no escuchamos, pero en lo que a mí respecta, su amor estuvo sosteniéndome todo el tiempo, proveyendo para mí, cuidándome. Y algo que hice, Omar, durante todo el tiempo que estuve fuera de casa, todos los días, esos 3 meses y medio, aún el día que intenté terminar con mi vida, fue que yo me despertaba en la mañana y antes de poner mis pies sobre el suelo, yo tomaba Santa Cena cada mañana. En la noche anterior me dejaba un pedacito de pan, de galleta, de lo que había, agua, jugo, lo que sea, y tomaba comunión cada mañana porque clamaba para que el Señor nos saque de esta situación y nos ayude. La desesperanza me llevó a casi arruinarlo todo, pero Él estuvo ahí, presente cada día, dándome la fortaleza para tenerlo presente a pesar de todo lo que estábamos viviendo.
Sí, y lo mismo yo en casa, es decir, esto me llevó a buscar a Dios de una manera mucho más desesperada y profunda, porque hay algo que hay que ser honestos todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es que muchas veces decimos, sí, estoy buscando al Señor, sí, estoy orando, pero la rutina de la vida, aún dentro del servicio al Señor, a veces no nos permite realmente tomarnos el tiempo necesario para buscar al Señor, para orar, para oír su corazón pagar un precio, exactamente. Y como hablaba el otro día con un hermano aquí de la iglesia que justamente hace unos días, el domingo, él se enteró de que está con cáncer y vino y estaba llorando conmigo y él ha estado un poco alejado del Señor y ya lo habíamos hablado con él. Y yo le dije, a veces, le digo, no lo digo por ti, lo digo por todos nosotros, somos demasiado obstinados, somos demasiado duros de entender en nuestra cabeza y Dios necesita empujarnos al extremo para que entonces reaccionemos. Y muchas veces eso hace Dios, bueno, no muchas veces, todo el tiempo lo hace conmigo, me tiene que empujar al extremo para reaccionar, cuando yo ya debería aprender a hacerlo rápido. Y ese tiempo fue para mí justamente que Dios me empujó y yo podía ver, a pesar del dolor, a pesar de los errores, a pesar de lo malo que estábamos viviendo, sin embargo, así como ella, de alguna forma nuestro corazón clamaba por él. De alguna forma nuestro corazón necesitaba de él. Yo me acuerdo cómo con las niñas en las noches las hacía hincarse al piso y que oremos y clamemos por la familia, y en las noches yo me iba y me ponía a adorar y buscar al Señor, así como ella tomaba la Santa Cena todos los días. Yo en las noches lo buscaba en oración, en adoración, y realmente le dije al Señor, Señor, en mí te has ganado una viuda que va a tocar a tu puerta todos los días hasta que vea la restauración de mi casa. Te has ganado una viuda, como lo que dice Lucas 18, ¿no es cierto? La viuda que le insiste al juez y que no deja de tocar hasta que es hecha justicia. Así lo mismo le dije, Señor, te has ganado una viuda conmigo hasta que no vea la restauración de mi casa. Entonces sí, había luz de esperanza en medio de todo ese dolor y de esa sensación de fracaso. Qué lindo, ¿no? O sea, esto de que, como decías hace un momento, Daniel, si prestamos atención, lo leí una vez en un libro, hay ventanas por todos lados hablándonos acerca del amor de Dios, aún en estos momentos tan duros que han pasado. Y ahorita nos hablabas de tus niñas, ¿no? De sus hijas. Entonces, ¿cómo ellas vivieron este proceso en general, en este momento cuando ambos de ustedes estaban en esa noche oscura del alma, como se llama, ¿no? Como dicen algunos místicos? Entonces, ¿cómo vivían ellas este proceso? Bueno, eran chiquitas, bien chiquitas, entonces no, tal vez en ese momento obviamente se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero no sé si entendían la dimensión de lo que estaba pasando. Pili, bueno, no lo comentó, pero no solamente es que se fue de la casa a la casa de su mamá, sino que ella salió del país, se fue a otro país. Ella tiene nacionalidad española, o sea que se fue hasta España. Era una distancia muy grande, entonces por un buen tiempo no nos vimos. O sea, las chicas no es que la podían ver o es que la veíamos de rato en rato, sino directamente era una época en la que no nos estábamos viendo y de tiempo en tiempo podían hablar por teléfono con ella. No había WhatsApp, no había videollamadas, no había nada de eso en ese entonces, porque esto ha pasado hace muchos años atrás. No existía el WhatsApp siquiera todavía. O sea, no nos vimos las caras todo ese tiempo. O sea que yo ahorraba algunos pesitos para hacer una llamada de larga distancia y que ellas puedan hablar con la mamá. Y claro, lo único que les decíamos a ella es, la mamá está haciendo algo fuera de la casa, pero lo que yo les decía a ellas, pero va a volver, un día va a volver, porque esa era la oración, ese era el corazón, y entonces ellas lo entendían desde esa posición. Algo que a mí me impacta es el corazón que tuvo mi esposo para cuidar el corazón de nuestras hijas y protegerlas de lo que estaba pasando, hacer de nuestra casa un lugar que, a pesar de que estaba con los muros caídos, como en el libro de Nehemías, él
Él las protegió para que las chicas no sean golpeadas con la realidad de lo que estábamos viviendo. Y es interesante, Omarito, porque algunas personas, cuando yo volví a Bolivia, el Señor me trajo de vuelta de la oreja, ¿no? Muchas personas nos dijeron, sus hijas van a estar afectadas con esta situación para siempre. Y ustedes van a ver las consecuencias de esto, van a crecer inseguras, el trauma de lo que has hecho les va a quedar en su corazón y van a ver que va a ser muy difícil. Pero otra vez, parte de lo que Dios hace cuando Él te sana, cuando Él venda la herida, cuando Él se encarga del dolor y trae restauración, es que nuestras hijas, o sea, no tienen ni siquiera un mal recuerdo o algún recuerdo al respecto. Lo único que ellas se acuerdan es que oraban porque yo vuelva todo el tiempo. Pero nada más, nada más. Y eso es milagroso, eso es un milagro de verdad, es un milagro. Y las chicas no tienen ahora ningún trauma de esto porque Dios fue misericordioso con nosotros. Amén, amén. Y Daniel, ahí tengo una pregunta para vos. En esos momentos en que les decías a tus niñas, mamá va a volver, ¿te basabas en tu fe? ¿Era por consolarlas o era una convicción en tu corazón que el Espíritu Santo había puesto? Ya me da ganas de llorar a mí. Mira, Todo. nos amamos. A pesar de todo lo que pasamos, yo creo que nuestro corazón está unido el uno con el otro. Y así como yo sé que yo la amo, sé que ella me ama. Y el amor hacia ella me impulsó a luchar, a no darme por vencido. A pesar también, ella dice, ¿no? Cometí errores. Yo cometí mis errores por mi lado también, y yo tuve que ir a Dios y pedirle que me ayude a cambiar y a sanar, porque como dice el dicho, el tango se baila de a dos. Entonces, esta es una avenida de ida y vuelta, y sí, yo cometí mis errores, ella cometió sus errores, pero en el fondo, ambos sabíamos lo que teníamos que hacer, ambos nos amábamos y como dice ella, Dios obró para jalarnos a juntarnos. Cuando yo les decía a las niñas, mamá va a volver, lo decía porque era mi anhelo, mi corazón, volver a tener a mi esposa junto a mí en mis brazos y cuidarla como ella merecía ser cuidada, protegerla como ella merecía ser protegida. Era también mi fe, porque como les dije, le dije al Señor, te has ganado en mí una viuda que va a tocar la puerta todos los días hasta que yo vea a mi esposa otra vez aquí conmigo. Y era también una forma de cuidar el corazón de ellas, de que ellas sepan de que no es que estamos en una situación de abandono, sino que yo les decía, mamá ha tenido que ir a hacer unas cosas. No podía explicarle la situación, eran muy pequeñas. No iban a entender, pero yo les decía, mamá ha ido a solucionar unas cosas y una vez que estén solucionadas van a volver, y obviamente lo que había que solucionar era todo esto, ¿no? Entonces era para cuidar el corazón de ellas, pero también basado en fe y en un anhelo profundo por ver la restauración. Wow, casi me has hecho llorar. Qué lindas palabras para tu esposa. Pero se nos ha ido el tiempo de esta primera parte ya de la entrevista. Y antes de terminar, ya para toda esa audiencia que nos está viendo, ¿a qué se están dedicando en este momento? Para que si alguien quiere contactarlo, buscar, no sé, ayuda en su matrimonio, ¿qué es lo que están haciendo actualmente? Dale tú. Omarito, lo que Dios ha hecho no ha sido solamente sanarnos y permitirnos ser un matrimonio, ser una familia. Él ha traído restauración y ha traído restitución. Y la restitución habla de aquello que Dios te permite tener el doble en comparación a todo lo que perdiste. Entonces, como Job.
Esa es la restitución de Dios. Nosotros fuimos atacados en el núcleo y el diseño de una familia dentro de la iglesia, una familia que está sirviendo, que está pastoreando, que está involucrada en todo lo que es el reino de Dios. Fuimos atacados, fuimos golpeados y casi destruidos. Entonces, la restitución del Señor ahora se lee como un matrimonio, como una familia que vive, que es apasionada para traer esa misma sanidad y esa misma restauración a nombre del Señor a cualquier persona que la necesita. Y no lo hacemos porque hemos estudiado teología familiar y estamos compartiendo algo que hemos aprendido, sino que como lo hemos vivido en nuestra propia sangre, somos vulnerables en contar nuestra historia, en abrir nuestro corazón, exponernos y contar lo que pasó con nosotros e impartir de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Estamos simplemente sirviendo al Señor con talleres, con cursos, con material, con algunos libritos que el Señor nos ha concedido escribir, con consejería matrimonial, familiar, pastoral, para todo aquel que necesite un consejo, una palabra, un abrazo, una voz de amor. El Señor nos ha restaurado, el Señor nos ha restituido. Por Él vivimos, por Él somos, y aquí está esta historia de redención para hablar del corazón de nuestro Dios. Y por eso Dios nos permitió rápidamente crear la revista Familia Digital, y estamos dedicados a eso, servimos, estamos tiempo completo, ayudando, trabajando aquí en nuestra iglesia, pero también, pues como bien decía Pili, a través de ese instrumento, dando cursos, talleres, todo lo que Dios nos permita compartir de lo que hemos recibido de parte de Él. Gracias. Y para toda nuestra audiencia, toda esa información que Daniel y Pili nos acaban de compartir acerca de la revista familiar, los talleres, el sitio web, toda esa información va a estar acá abajo para que ustedes puedan contactarlos, escribirles, hacer sus cursos que van a ser de mucha, mucha bendición. Pili, Daniel, muchas gracias por estar en esta primera parte con nosotros. He sido muy bendecido